Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Les habla Isa Amer Quevedo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde la sede del Centro Islámico Boliviano. Estamos con una clase más de fiqh, de la jurisprudencia islámica, de este seminario que es auspiciado por el Centro Cultural Islámico Rey Fahd de Palermo, Buenos Aires. El tema que estamos tratando es un tema que está dentro de los ritos de adoración, pero tiene que ver con la economía, tiene que ver con la asistencia social, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con los fuertes ayudando a los débiles. Ya el tema que estamos tratando es el del zakat. Y dentro de los varios temas del zakat, hoy vamos a hablar, inshallah, de los beneficiarios del zakat, es decir, quiénes son las personas que merecen recibir del zakat. Como ustedes saben, hermanos, todo lo que nosotros hablamos sobre la jurisprudencia islámica debe estar basado en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el ijma, el consenso de los sahaba, ya que el ijma es consecuencia de la interpretación, del seguimiento racional que hacían los sahaba de las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y también dentro de lo que es el razonamiento analógico, que es una herramienta jurídica para expandir, para ampliar el alcance de los preceptos de la Sharia islámica y así encarar y así superar los desafíos, los obstáculos que puedan presentarse ante situaciones inverosímiles y situaciones nuevas, como dicen, sui generis, ¿no? Que nosotros debemos tener una respuesta pertinente a esas situaciones nuevas. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando debe estar basado, ¿ya? O debe ser coherente con lo que enseña el Sagrado Corán, la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En ese sentido, tenemos una aleya del Sagrado Corán que es la base del tema que nosotros estamos viendo, ¿ya? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Esto se traduce de la siguiente manera. Vemos aquí, vamos a consultar dos traducciones que son de las más nuevas que han salido y que están en el dialecto latinoamericano al que estamos nosotros acostumbrados del idioma español. Entonces tenemos la traducción del hermano Isa García y el equipo de traductores que hicieron este trabajo y dice, aquí está, y dice, el zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Dios
y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Dios, y Dios lo sabe todo y es sabio. Consultamos también la traducción de Nur International, que es la más nueva que ha salido por ahora. Como la edición que tengo es bastante pequeña, dice, el asaque debe ser para los pobres, entre paréntesis, quienes no poseen nada, para los necesitados, entre paréntesis, aquellos cuyos bienes no les son suficientes, para quienes trabajan en su recaudación y distribución, para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam, para liberar a un esclavo o ayudarle a comprar su libertad, para quienes están endeudados, para quienes luchan por la causa de Allah y para los viajeros que, entre paréntesis, que carecen de medios para proseguir su viaje. Esto es lo que Allah decreta y Allah es omnisciente y sabio. Como verán, en ambas traducciones varían muy ligeramente los términos y eso es natural. Por favor, hermanos, por favor, métanselo en su cabeza. Es natural que las distintas traducciones varíen en los términos, porque los dialectos locales que tenemos en América Latina son varios y América Latina a su vez difiere de España y en España misma hay varios dialectos. Antes idiomas habían parecidos al español, ¿cierto? Entonces tiene que haber diferencias y no podemos ser nosotros intolerantes con las personas que tienen un entendimiento ligeramente diferente. En el caso del Corán, las diferencias no son profundas ni son determinantes en la mayoría de los casos. Por lo tanto, no corresponde, no es del adab, ¿no es cierto? No es de la buena educación del musulmán ser intolerante y acusar y decir, lo hizo mal, no sabe, en fin, cosas que lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar de personas que incluso se atribuyen ser gente de conocimiento. Ok, vamos ahora a consultar lo que nos dice Al-Qadi Abu Shuja, autor de el famoso Matan Abu Shuja, que es el libro que estamos estudiando. ¿Ya? Dice, Faslun, وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Dice a Abu Shuja que el zakat se debe entregar a los 8 tipos de personas que se mencionan en la aleya número 60 de la Sura 9, Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah, aleya número 60. Y él pasa a citar el texto de la aleya, ya indicándonos que Allah mismo ha mencionado a 8 tipos de beneficiarios, es decir, personas que merecen recibir el zakat. Primero están los pobres, ¿sí? Y después están los menesterosos. Para el español vulgar que nosotros hablamos, ser pobre, ser menesteroso, necesitado, eh, es, hasta podríamos decir que son como sinónimos, ¿no es cierto? Mezquino, en árabe se utiliza la palabra al-fuqara, los fakires, al-fuqara, los pobres, o al-masakin, que es el plural de miskin, mezquino, ¿no es cierto? Los juristas, al ver que los términos se suelen confundir de forma general, establecieron cuál es la diferencia, porque Allah no los mencionaría uno junto al otro si no hubiese una diferencia importante, ¿ya? Y entonces dijeron lo siguiente.
Al-fuqara son las personas que no tienen nada, que les falta comida, les falta bebida, como decimos en español y en árabe también, no tienen dónde caer. En cambio, al-masakin, los misquines, digamos, son las personas que tienen algo. Por ejemplo, tienen comida para desayunar, pero ya no les alcanza para almorzar. Tienen ropa, pero es ropa de verano. Por ejemplo, cuando viene el invierno pasan frío, a pesar de tener ropa. Y por ahí tienen un techo sobre su cabeza, eh, pero no tienen, por ejemplo, un cobertor, una frazada, una colcha para taparse en el invierno, ¿no? Entonces, eh, el, mm, hay gente que tiene una puntería para agarrarlo a uno cuando está pasando clase. Les decía que la diferencia entre los pobres y los necesitados, ya en la primera traducción que vimos, hace la diferencia entre los pobres y los menesterosos, ¿sí? Se establece como el pobre es el que no tiene nada, no tiene para comer. Y claro, ese está en urgencia, ¿cierto? Pasa hambre, pasa sed, no tiene ropa, no tiene techo sobre su cabeza. En cambio, la segunda categoría es también pobre, como decimos nosotros, pero tiene, tiene comida no suficiente, tiene vestimenta no suficiente, tiene un techo, pero no es suficiente también porque tiene los durazos y pasa frío, ¿ya? O su ropa es short y camiseta, no le alcanza, ¿cierto? Bueno, entonces eso es en cuanto a las primeras dos categorías que se mencionan, que en árabe son al-fuqara, que es el plural de faqir, y al-masakin, que es el plural de miskin, ¿ya? Entonces, faqir, miskin en singular, fuqara, masakin en plural, ¿ya? Bien, entonces esos serían los primeros dos beneficiarios, ¿sí? Del zakat. Me están llegando bastantes comentarios. Aleikum salam para todos. Samid, Juan Pedro, Adrián, aleikum salam, bienvenido. No me reclamen de la camiseta, me gusta. Bonitos colores. Una persona me dijo, es de Ucrania. Bueno, continuamos. Bienvenidos, bienvenidos a la clase. Continuamos. La categoría que se menciona en el árabe es al-amilina alayha. Esto en árabe significa los que trabajan en su recolección y su distribución. Este es un detalle interesante del zakat. El zakat, hermanos, no es una simple limosna espontánea, eh, como dicen en árabe, eh, a patatín, digamos, ¿no? Que se da al vuelo, ¿ya? De pasada. No, el zakat es un sistema de asistencia social basado en la religión, basado en el fiqh, y es un sistema que está diseñado para funcionar permanentemente. Si nosotros dejásemos que la gente dé de lo que quiera, lo que pueda, eh, no cumpliría su misión de asistencia social, ¿ya? No cumpliría. Entonces, aquí observamos que parte de la misma limosna está destinada
para la logística de su recaudación y su distribución. Mm, Hoy en día, nosotros tenemos bastantes medios tecnológicos que permiten la recaudación y la distribución de dinero, dinero digital o dinero. Pero ya vimos nosotros en la parte de los bienes sobre los cuales se impone el zakat, vimos que estaban los ganados. Y entonces yo con mi celular puedo sacar de mi cuenta, mandar, o otra persona me puede mandar a mí una ayudita, y ya estamos servidos los que vivimos en la ciudad, los que tenemos internet. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen ganado y quieren pagar sus zakat en vacas, en ovejas? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con los agricultores? Por ejemplo, aquí Santa Cruz de la Sierra es un gran centro agroindustrial y se siembran cereales, ¿cierto? Aquí se siembra, por ejemplo, el algodón, bueno, algodón, cereal, tenemos el girasol, tenemos la soya, tenemos poroto, maní, em, arroz en- y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ese cereal, el que tiene cereal, paga su zakat en especie, pues, ¿no? Y entonces alguien tiene que ir a recogerlo, eso, tiene que pesarlo, tiene que medir los campos para más o menos a ojo de buen cubero, digamos, o de forma precisa, poder corroborar que la persona está pagando lo que debe pagar. Eh, con cierta tolerancia, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba le insistían a los recaudadores del zakat, no volteen a la gente de cabeza para sacarle hasta la última. Nosotros fuimos enviados, esto me parece que lo dijo Omar bin Abdelaziz, si no me equivoco, y él dijo, los musulmanes fuimos enviados como libertadores de la humanidad y no como recaudadores. Oh, imagínense si conociera a los pastores, ¿no? De estos tiempos. Ya, hay pastores que son honestos, ¿no? En algún lugar debe haber. Eh, Imagínense, pobre Omar Abdelaziz, tendría que tomarse unos 5 litros de boldo si viera lo que pasa con la recaudación de los 10. Pero bueno, este califa musulmán, nieto de Omar ibn Khattab y de Abu Bakr, si no me equivoco, él dijo, nosotros fuimos enviados como libertadores de la gente y no como restauradores. Entonces, con la tolerancia, con la eh, apertura, digamos, de mente, hay personas que deben corroborar que se está pagando lo que corresponde y que físicamente deben concentrar las caridades que se van donando, que se van pagando, en algún centro de acopio. Es decir, que debe haber personas que calculen, debe haber agrónomos que vean el estado de las caridades, porque se da de lo mejor que uno tiene, de lo mismo que uno consume, no de lo que está fregado, podrido, ¿cierto? No se da lo peor. Y otras personas deben cargar y otras personas deben transportar a veces muchos kilómetros y otras personas deben administrar lo que se acopia en los centros de acopio, deben administrar almacenes, porque no siempre se da en su momento, ¿no es cierto? Las circunstancias. Y otras personas deben hacer el camino inverso, transportar a los lugares donde están los necesitados, manejar listas de necesitados, etcétera, etcétera. Y toda esa logística se paga con el mismo zakat, ¿ya? Se paga con el mismo zakat. No se obliga a la gente a donar su tiempo, su esfuerzo, porque esa gente tiene familia, ¿cierto? Tiene gastos. Ok, entonces la tercera categoría de beneficiarios
son los que trabajan en la logística del zakat. Ahora la cuarta categoría, sí, dice en la traducción de Isa García, dice aquellos de los que se desea ganar sus corazones. Ya, a ver qué dice aquí, Nur International. Y yo, a mí me da miedo juzgar, ¿no es cierto? No soy un filólogo yo. Dice, para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam. Esta es una categoría difícil porque a ratos, si lo tomamos así de forma superficial, peor con mala voluntad, ¿no? Como lo hacen los detractores, ¿no? Evangélicos, judíos, ateos, secularistas. A ratos parecería que el zakat se utiliza para comprar la conciencia de la gente. O sea, si alguien se va a hacer musulmán, lo vamos a ayudar. Eh, es como darle un empujoncito, ¿no es cierto?, para que sea musulmán. Y tranquilamente la persona se puede confiar de eso y esperar que los musulmanes lo estén manteniendo, lo estén ayudando. Yo sé que eso no es una actitud digna y que la mayoría de los musulmanes no son así, pero nosotros conocemos gente que son, o sea, sucede, ¿ya? Como dice la película de Cantinflas, señor embajador, cuando el guajolote canta, el indio muere. No será cierto, pero sucede. No será cierto, pero sucede. Eh, pero si nosotros analizamos esto en un contexto más amplio, con mayor profundidad y sobre todo con amplitud de vista, veremos que en el siglo VII, cuando se reveló el Sagrado Corán, si un cristiano veía que el Islam era el camino correcto y decidía cambiarse de religión, su destino más probable era ser asesinado. Imagínense si la Inquisición católica existe desde el siglo IV, o sea, 300 años antes de Muhammad, ya los cristianos se notaban que si era arriano, que si era nestoriano, que si era monoficita, que si era eh, trinitario, que si era montanista, que si era no sé. Eh, Imagínense con el éxito militar que tuvo el Islam, con la expansión del califato islámico, y una persona, aleikum salam, Marce, bienvenida. Si una persona en el del Imperio Bizantino o de los coptos decidiese hacerse musulmán o empieza a frecuentar la mezquita para preguntar, para indagar, para saber qué es el Islam, los otros cristianos se lo cargan. Hasta el día de hoy hay varios casos fuertes de árabes cristianos que se islamizan, los matan sus propios parejas, peor si son mujeres. Como les digo, no es algo frecuente, gracias a Dios, pero sucede y siempre preocupa. Algo que es más frecuente, no tan dramático como quitarle la vida a una persona, pero sí lo desheredan, lo botan del trabajo. Aquí en América Latina es muy frecuente que una persona que decide practicar el Islam tenga problemas laborales. Los jefes son intolerantes y los botan de su trabajo. En especial se abusan con las mujeres porque tienen que usar hijab y les prohíben, piensan que se va a hacer leprosa por ponerse una pañoleta. Y si las abuelas de todos los latinoamericanos andaban con pañoletas, y se iba a misa. Yo tengo fotos de Santa Cruz de la Sierra hace 100 años y parecía Damasco.
parecía el Cairo. He visto imágenes de España, ¿sí? 100, 150 años atrás. Era Marruecos divino. Todas nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas usaban el hijab. Pero la gente ahora tiene problemas, ¿no? En la azotea. Y entonces cuando se topan con una musulmana que quiere usar el hijab, la acosan económicamente, la acosan laboralmente. Y entonces esa persona que entra o que está inclinándose hacia el Islam, se topa con un muro económico, con un muro de laboral, o, Dios no lo quiera, amenazan su vida. Y entonces aquí entendemos nosotros la sabiduría de que haya un fondo entre los musulmanes para asistir a estas personas que ponen en riesgo su seguridad económica, su seguridad laboral, su integridad física, para seguir, para profesar la religión. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala es justo y Allah subhanahu wa ta'ala cumple. Si una persona se arriesga acercándose al Islam, abandonando el cristianismo, el judaísmo, si una persona se arriesga a perder su trabajo o a perder su familia o a perder la vida, Allah subhanahu wa ta'ala crea una institución que se encarga de asistirlo, de cobijarlo, hasta que pueda pararse por su propia cuenta y pueda ayudarse y pueda integrarse a la nueva comunidad. No se olviden que las iglesias, las religiones son comunidades. La palabra iglesia no se refiere a un edificio, la palabra iglesia, eclesía en griego, es una traducción de la palabra umma. Entonces una iglesia es una comunidad de gente. Si ustedes van a una iglesia evangélica, por ejemplo, recién los católicos están haciendo lo mismo, ellos tienen un mercado, bolsas de trabajo, tienen un concepto de comunidad bastante fuerte. Incluso hay logias de evangélicos que manejan gremios enteros, hay asociaciones de policías evangélicos, de abogados evangélicos, de maestros evangélicos. Em, entonces, si una persona cambia de religión, si un evangélico se acerca al Islam y decide islamizarse, va a ser expulsado, va a ser marginado, va a ser maldecido por su comunidad anterior y va a quedar desprotegido de alguna manera. Y entonces el zakat tiene un bando, tiene un inciso que se encarga de asistir a esta gente, porque el zakat es un sistema completo de asistencia social, no es una limosna de pasada, así de raspa pinchete al vuelo. Continuamos. Después dice, wafir riqabi, son aquellos que han sido aprisionados, secuestrados, esclavizados. Antes había esclavitud, ¿cierto? En Estados Unidos hubo esclavitud hasta 1800 y tanto. En general, en Europa había esclavos hasta 1800 y tanto. En el mundo árabe ha habido esclavos hasta 1900 y tanto. Y en el caso de Estados Unidos se terminó la esclavitud, pero siguieron explotando los ricos, los industriales, a los ex esclavos, a la descendencia de los esclavos, y no les otorgaron plenos derechos hasta 1960 y tanto. Los hijos de los esclavos no podían ir al colegio, no podían ir a la universidad, no podían subir al micro en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Allah subhanahu wa ta'ala establece un fondo fiscal con lo recaudado del zakat que asiste a las personas que sufren algún tipo de esclavitud, secuestro, eh, no sé cómo se llama la figura legal de las personas
que viajan, por ejemplo, a otro país con promesa de trabajar y le quitan su pasaporte y los retienen por la fuerza trabajando, ¿no? Hemos visto casos, por ejemplo, de dueños de fábricas de tejido, de ropa, lamentablemente bolivianos algunos, que se llevan gente para trabajar, les quitan su pasaporte, los encadenan a la máquina de coser y la persona vive, come, duerme y defeca en esas fábricas ilegales y esclavistas, ¿no es cierto? Bueno, de todos modos, el Islam prevé combatir la esclavitud a través de este fondo, que por ejemplo, la palabra wafir riqabi hace referencia a los esclavos, que era lo más común en esa época, ¿ya? Pero también puede ser gente secuestrada o gente retenida por la fuerza, ¿no? Em, y también se puede utilizar para aquellos esclavos que a través de su trabajo hacen un contrato con sus patrones, así era antes, para comprar su libertad. Entonces el zakat les facilitaba los fondos para poder ser libres. No vamos a entrar en muchos detalles. Tenemos hasta ahora los pobres, los necesitados, tenemos los que se inclinan por el Islam, tenemos los esclavizados. Ahí van 4 beneficiarios del zakat. El número 5 es al-gharimin. Al-gharimina se refiere a las personas que por un accidente, por una pelea, por un accidente de tránsito, incurren en una deuda, incurren en multas, prisión, ¿no es cierto? Y puede ser que 24 horas atrás ellos eran personas ricas, pudientes, pero por esa desgracia que les afecta en su vida, se convierten en personas que están debiendo un montón de, ¿ya? Y entonces se puede utilizar fondos de este eh, eh, fideicomiso, digamos, fondos del zakat, para asistirlos a lograr su libertad, pagar sus deudas, pagar sus multas, etcétera, etcétera. Porque, ojo, hermanos, hay gobiernos que siendo democráticos son esclavistas, porque esclavizan al ciudadano por medio de multas, por medio de pagos, muchas veces ilícitos, ¿no? Acá en Bolivia, por ejemplo, es común que los funcionarios públicos busquen la trampa de cómo presionar y asustar al ciudadano para obligarlo a pagar coimas, para obligarlo a pagar multas, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, entonces del zakat se saca fondos para ayudar a estas personas eh, abrumadas por las deudas, por juicios. Claro. El número 6 que estamos viendo aquí es fisabilidad, ¿ya? Fisabilidad. Es el 7 ya, ¿no? El 6 era el Garimin, ahora es el 7, fisabilidad. Fisabilidad se refiere a causas sociales, bienestar general de la población, de la comunidad, ¿sí? Sí, dice Marce de Seychelles, pero parece que se olvidaron de eso. Ah, no. Sucede, todavía sucede. Hay una película que es muy elocuente sobre esto de la esclavitud y es en América Latina. Es con La Roca, con Dwayne Johnson y un personaje así medio chistoso, no recuerdo qué se llama ahorita, Patrick St. Jones o algo así. Y ellos van a dar a una mina de Subhanallah, una mina de esmeraldas en Brasil, si no me equivoco.
donde los trabajadores eran esclavizados, ¿sí? Hay esclavitud todavía. En Bolivia, en varias haciendas había esta esclavitud, ¿no es cierto? Y en la siringa, la explotación de la goma del caucho en la Amazonía boliviana, se trabajaba con borrachos que habían sido secuestrados de los bares de Santa Cruz de la Sierra y despertaban de su borrachera en un barco, en un carretón, rumbo a la Amazonía, voluntariamente reclutados para la explotación del caucho, de la siringa. Y no son tiempos lejanos, estamos hablando de 1900. Bueno, la historia es cíclica, ¿no? Hay cosas que desaparecen y vuelven a aparecer. Bien, dijimos sabilillah, y sabilillah son causas sociales, causas comunitarias, ¿ya? Eh, y finalmente el número 8, Ibn Sabil. Ibn Sabil es una expresión árabe que hace referencia a los viajeros varados, viajeros que están imposibilitados de proseguir su viaje o de volver a su lugar de origen. Entonces se toma parte del dinero del zakat para ayudarlos a estos viajeros a volver a su casa o a terminar su viaje. Subhanallah, como ven ustedes, hermanos, a través de estos 8 tipos de beneficiarios nos damos cuenta de que esto es todo un sistema fiscal de asistencia social. Un hombre analfabeto allá en medio del desierto de Arabia aparece con esto del zakat. Increíble, ¿eh? Analfabeto, lleno de polvo del desierto, en una población como la Meca que tenía como 3.000 a 5.000 habitantes. Este hombre se para y establece toda una doctrina económica y social por medio del zakat, que además es espiritual, ¿no es cierto? Porque el zakat purifica, viene de los ricos. Bien, entonces ya vimos los 8 tipos de beneficiarios. Continuamos con lo que nos dice eh, el autor, ¿sí? Abu Shuja, y dice: se debe entregar el zakat a los que existan de estos 8 tipos de beneficiarios y no se debe reducir el pago de zakat a uno o 2 tipos solamente. Mínimo hay que entregar a 3, ¿sí? Eh, personas de cada uno de los tipos, excepto, dice, a los que trabajan en la logística del zakat, ¿ya? O sea que hay un mínimo, digamos, tiene que haber una distribución real. El Estado no puede monopolizar y guardarse ese dinero, ¿ya? El Estado no puede monopolizar y guardarse ese dinero. Continuamos, ¿sí? Dentro del mismo capítulo y dice Abu Shuja: وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ. Hay 5 tipos de personas que no es permitido entregarles del zakat. Ojo, no pueden ser beneficiarios alguno de estos 5. Primero dice al-Ghani bimal aukas, la persona que es pudiente, que tiene una situación económica estable, ya, que es independiente, ya, no trabajador independiente, pero que él se consigue su propio sustento, ya sea por bienes que tenga, de los hijos de los ricos se cuentan aquí como ricos, ¿sí? O por trabajo que realicen, ¿cierto? Tampoco se le da a los esclavos el zakat, excepto vimos en los casos de para comprar su libertad, ¿cierto? Pero si le damos a un esclavo, el esclavo originalmente, por lo menos en el Islam, el esclavo debe ser alimentado, vestido y
alimentado, vestido y, subhanallah, debe ser alojado por su amo. El Islam no pudo liberar a todos los esclavos en un solo día. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no iba a terminar nunca de liberar a tantos esclavos que había en la Edad Media. Entonces fue estableciendo condiciones para la liberación de esclavos, pero al mismo tiempo fue estableciendo condiciones para mejorar el nivel de vida de los esclavos. Entonces dijo, los que no se vayan a liberar hoy o mañana, el amo musulmán de esclavos tiene la obligación de darles alimentos suficiente, ropa suficiente, bebida suficiente y darles vivienda. Entonces un esclavo debía ser mantenido por su amo. Entonces no es un pobre 100%, no entra ya. Ahí van dos, ¿no es cierto? El pudiente, el esclavo, gente de la tribu de Banu Hashem y gente de la tribu de Banu al-Muttalib. Este es interesante, miren, es prohibido que las limosnas, las caridades, zakat, se pague a gente que es de la tribu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de Bani al-Muttalib, o a la tribu mayor que se llama Bani Hashim. Y los ayatolas que son supuestamente descendientes de estos papean, ¿no? Desde el zakat. Bueno, el kafir, la persona incrédula que no es musulmán, no desea formar parte de los musulmanes, no recibe del zakat, no es beneficiario del zakat. Y dice, ahí van cuatro, ¿no es cierto? Dijimos, ¿sí? El pudiente, el esclavo, la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque sean pobres, aunque necesiten, no se les puede dar del zakat. ¿Sí? El incrédulo. Y el número 5 es aquella persona que el que está pagando su zakat tiene la obligación de mantenerlo sin tomar en cuenta el zakat. Por ejemplo, un padre no le puede pagar zakat a su hijo o a su esposa, porque ese hombre tiene la obligación legal y moral de mantener a su hijo y de mantener a su esposa. Ahora, al revés, la esposa sí le puede dar zakat al esposo. ¿Por qué? Porque la esposa no tiene obligación ni legal ni moral de mantener a su esposo. Bueno, moral tal vez, si él la convence, pero ella no tiene obligación, entonces sí le puede dar zakat, porque es una caridad de su parte, ¿ya? Entonces, si yo tengo una persona, un dependiente de mi familia, que para mí es obligatorio mantenerlo sin tomar en cuenta el zakat, yo a esa persona no le puedo dar zakat. Claro, porque yo ya tengo obligación de mantenerlo, no puedo ir y decir, le estoy dando mi zakat a no. Bien. No se puede decir que esas personas a las que tenemos obligación de mantener son parte de los fuqará y los masakin, porque ellos son mantenidos por gente pudiente. ¿Ya? Bien. Eso entonces lo que concierne al tema de los beneficiarios del zakat. Lo tenemos que hacer todo rápidamente, hermanos, y de forma superficial. Les agradezco, el programa salió largo hoy, la sección salió larga. Les agradezco por su paciencia y cualquier pregunta la ponen ahí en los comentarios. Si no la vemos hoy, la vemos más adelante. ¿Ya? Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que me los cuide, que me los proteja y que me los recompense abundantemente por los esfuerzos que hacen para aprender su religión. Me agarró la tos. Bueno, nos vemos inshallah la próxima semana, Dios mediante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.